Buenos días, amados hermanos, amigos, invitados. Como siempre es una gran bendición que el Señor nos permite en su día tener su presencia especial y también oír su palabra y meditar en ella. Quiero, por favor, me acompañen en la lectura de la Escritura. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 12, y estaremos leyendo los versos del 41 al 48. Lucas 12, versos 41 al 48. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. En el contexto inmediatamente anterior, hermanos, como recuerdan, en la exposición que hemos estado haciendo del Evangelio de Lucas, el Señor estaba hablando acerca de su inminente regreso. Nos referimos a los versos del 35 al 40, en los cuales Él también se refiere a este asunto. Ahora meditamos en la vez anterior en que debemos esperar su regreso estando preparados. Es fundamental que estemos listos, que, como dice la Escritura, tengamos nuestros lomos ceñidos o que estemos arremangados y que tengamos la disposición lista para recibir a nuestro Señor. Que tengamos nuestras lámparas encendidas, que estemos velando, o en otras palabras, que la venida del Señor no nos coja dormitando, que no nos coja dormidos. Debemos también, según lo que veíamos la vez anterior, esperar su regreso anhelando la bienaventuranza, es decir, anhelando poder entrar y compartir la cena, las bodas, después que ha vuelto nuestro Señor, haciendo lo que Él nos encargó hacer en su ausencia. Debemos esperar su regreso, sabiendo también, y es necesario tenerlo en mente, que su regreso será repentino, que su regreso será cuando no esperamos. En la ilustración que veíamos anteriormente, que puede que venga a la segunda o a la tercera vigilia. No espera el Señor que el buen siervo se duerma por ahí a la primera vigilia, sino que velemos, que esperemos, pero es necesario recordar que el Señor vendrá de forma repentina, cuando no lo esperamos, o como dice Él, como ladrón en la noche. Pero es ciertísimo que vendrá. No sabemos a ciencia cierta cuándo será. Dice el Señor Jesús que ni aun los ángeles del cielo lo saben. Ahora, recordando el contexto en el que estamos y como continuación a este pasaje, tenemos ahora que Pedro interviene. Ya conocen a Pedro.
por lo general toma la vocería, por lo general entonces da un paso adelante y le dijo al Señor, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Si recuerdan también en sermones anteriores, hemos estado desde el verso 22 diciendo que el Señor se dirige a ellos, a sus discípulos. El Señor se estaba dirigiendo a sus discípulos. En el verso 32, además, el Señor se refiere a ellos tiernamente como una manada pequeña. Así que, según el contexto, pudiéramos decir que este pasaje que acabamos de leer, pues se refiere a ellos, pero justamente esa es la pregunta de Pedro. ¿Dices esta parábola a nosotros, los discípulos, o a todos? Bueno, hay diversos comentaristas que justifican o lo uno o lo otro, que solo le habla a los discípulos o que le habla también al resto de la multitud. Pero quiero que en esta mañana, hermanos y amigos, más bien roguemos y concentremos nuestra atención en lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. No tanto pensando si le hablaba solo a discípulos o a toda la multitud, porque a la hora de la verdad el Señor directamente no contesta esa pregunta. Nos da una ilustración, que es lo que estaremos meditando. Así que en este momento hemos de rogar al Señor que habla en nuestro corazón. Debemos tener en nuestro corazón la pregunta, el pensamiento, Señor, ¿esto que traes aquí lo hablas para mí? Ciertamente el Señor trae palabra y alimento para nosotros. Oremos. Padre, rogamos, Señor, esto. Rogamos que tu palabra sea pertinente, Señor, a nuestro corazón, a nuestra situación, y que tú hables a cada uno de nosotros conforme a tu voluntad, trayendo, Señor, arrepentimiento del pecado, que seamos convencidos de nuestra maldad, que seamos convencidos de lo que necesitamos, Señor, para continuar nuestra carrera, para seguir adelante, para que pongamos nuestros ojos en Jesús, para que estemos preparados, para que seamos siervos fieles, Señor. Ten misericordia de nosotros, manada pequeña, ilumínanos, guíanos con tu Espíritu y permite que tu Espíritu, Señor, asista tanto a quien habla como a quien oye, Señor. Rogamos esto por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, mis hermanos, ya de forma más particular al pasaje, vemos que nuestro pasaje continúa con el tema del regreso del Señor Jesús, la segunda venida de Cristo. Y esto es la forma como el Señor le contesta a Pedro. No le dice, me dirijo a estos o a aquellos, pero lo cierto es que continúa con este tema. Él vendrá. Ya sabemos cómo vendrá, como ladrón en la noche, en el momento en que no esperemos, de forma repentina, y sabemos la instrucción, debemos estar preparados. Pero ahora, aunque el Señor continúa con el tema del regreso de su segunda venida, ya no nos está advirtiendo que debemos estar preparados. Ya lo hizo, sino que ahora procederá a mostrarnos qué recibirá cada tipo de siervo en la venida del Señor, en su venida. Así que es ciertísimo que el Señor de la casa, es decir, Cristo, el dueño de nosotros, del universo, regresará. Y cuando lo haga, la fidelidad, la negligencia o el conocimiento obediente o desobediente de cada uno de nosotros serán puestos a la luz. Así que es pertinente que en esta mañana nos preguntemos, ¿qué recibirá cada siervo en la venida del Señor? ¿Qué recibirá cada uno de nosotros cuando el Señor venga? Esta será la pregunta que consideremos en esta mañana. Primero, ¿qué recibirá cada siervo en la venida del Señor?
Primero, el siervo fiel y prudente será bienaventurado. Recibirá bienaventuranza. Volvemos a nuestro pasaje, verso 42, Lucas 12, 42. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Noten que habla acá del siervo como un mayordomo. Es decir, nos referimos a un administrador o a un gerente, a alguien que se le han puesto cosas a cargo, personal a cargo, labores a cargo. Y en esto hemos de meditar, hermanos, siervos de Cristo, que todos nosotros somos mayordomos. A todos el Señor nos ha encargado algo en el reino de Dios o en la iglesia. Claro, esto es particularmente cierto a aquellos que ha puesto en posiciones de liderazgo, como maestros, como líderes, como pastores, como diferentes hermanos en posición de liderazgo. Ellos, nosotros, somos mayordomos, pero en general, en la iglesia, todos somos administradores de Dios. Es importante también al meditar en este pasaje y en este siervo, que el mayordomo o el siervo que administra y que está a cargo de ciertas cosas no es el dueño de esas cosas, es el administrador. Es quien pone sus dones para sacar el mayor provecho de eso que administra, obviamente conforme a lo que su Señor quiere y para el bien de su Señor, o en este caso decimos para la gloria de su Señor. Ninguno de nosotros somos dueños de lo que Dios ha puesto a nuestro cargo, sino al contrario, se nos ha encargado administrarlo y administrarlo bien. Los pastores, los líderes, los maestros, los miembros, cada persona que tiene a cargo algo en la iglesia, así pensemos que sea algo pequeño, lo ha recibido del Señor y eso no es suyo. Recordamos la parábola de los talentos. No importa si el Señor le dio una sola monedita, un solo talento, eso usted debe administrarlo, eso no es suyo, eso no es nuestro. No podemos hacer lo que queramos con esto. Tenemos evidencia en la Escritura que todos nosotros somos administradores. Acompáñenme por favor a 1 de Pedro 4, verso 10. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿A quién les está hablando? ¿A los pastores? En términos generales, está hablando a toda la iglesia, cada uno. ¿Quiénes han recibido dones? Todos hemos recibido dones. Toda persona que hace parte del cuerpo de Cristo ha recibido dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que dice Pedro, cada uno, según lo que recibió, según eso que el Señor le puso a administrar, usted es mayordomo de eso, ministrelo. O úselo, o sirva, o administrelo, haga gerencia de esto, pero como un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios viene de muchas formas. Viene en forma de un consejo, de una palabra de ánimo, de un momento en oración con otro hermano. Eso que usted tiene y que el Señor le ha encargado, administrelo, porque todos somos mayordomos del Señor. A cada creyente se le ha dado tiempo, dones, oportunidades, conocimiento del Evangelio, la habilidad de testificar a otros, de explicarlo, la
cercanía con otros, la relación con otros para edificarles, para fortalecerles, para animarles. Esto, nuevamente, es especialmente cierto de los líderes de la iglesia, de los pastores, de los maestros, pero a todos nosotros el Señor nos ha encargado algo. Ahora, acompáñenme también a los Corintios 4, versos 1 y 2. Primera a Corintios, capítulo 4, versos 1 y 2. Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Téngannos los hombres por servidores y administradores. ¿A quiénes? ¿A quiénes debemos tener por servidores y administradores? A Pablo, a los que ayudaban, a los que enseñan. Así que, hermanos, ustedes y yo, nosotros, que el Señor nos ha permitido el enorme privilegio de enseñar y de servir en esta labor, debemos administrarla correctamente y, como dice Pablo, se requiere que como administradores seamos hallados fieles. Y esto es justamente lo que se habla de este siervo. Recuerden, estamos hablando del siervo fiel y prudente, que recibirá bienaventuranza, que será bienaventurado. ¿Cómo es este siervo? Este siervo es fiel y prudente. Este mayordomo, este administrador es fiel y prudente. Es decir, que es un administrador o un gerente digno de confianza. Es una persona que además es sensata, es sensible o es prudente. En otras palabras, que tiene la sabiduría o que usa o que busca la sabiduría divina, porque toda sabiduría desciende de lo alto, del Padre de las luces, y con esa sabiduría divina la usa, la aplica de manera acertada para administrar lo que su Señor le dejó, para cumplir sus labores. Sabe cómo aplicar esta sabiduría en las diferentes circunstancias. Ese es el siervo que recibirá bienaventuranza. La fidelidad de nuestro servicio hacia Dios, además, se ve en nuestro trato con los siervos. Acompáñenme de nuevo al pasaje, verso 42, Lucas 12. Dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? ¿A quiénes le va a dar su ración? A los otros siervos, a los consiervos, a los que están a su cargo. Todos son siervos. De alguna manera se le ha puesto a administrar algo, pero este siervo, este mayordomo, administrador, que es fiel y prudente, además de eso, va a mostrar esa fidelidad y esa sensatez y prudencia con su prójimo, con los demás. Esto se ve en el trato para con nuestros consiervos, para con nuestros hermanos, para con los coherederos de la gracia, con aquellos que compartimos, que nos gozamos en el día del Señor. Este buen siervo les da a tiempo su ración. A tiempo. Es una persona diligente, es una persona oportuna, es una persona que administra bien y en el momento en que se necesita, hace lo que él debe hacer como mayordomo. Es decir, si usted es un mayordomo fiel y prudente para el Señor,
de forma diligente y oportuna estará buscando oportunidades para administrar esos dones que Dios le dio y para hacerlo con los consiervos, con las personas de su alrededor. Esta es la descripción que nos da el Señor acerca del siervo fiel y prudente, y lo mejor de todo es que este siervo recibirá bienaventuranza. Este siervo nos hace recordar al que describió ya el Señor anteriormente, aquel que trasnocha, que está alerta en la segunda, en la tercera vigilia, que está remangado y preparado, ¿para qué? Para recibir a su Señor. Y mientras está esperando a su Señor, entonces administra lo que su Señor le dio, y esto se ve reflejado en su relación con otros. O sea, esto no es algo que es misterioso, esto es algo evidente en nuestras relaciones. Este siervo recibirá bienaventuranza cuando vuelva a su Señor, si cuando vuelve le haya diligentemente administrando lo que debe administrar. Pero como es un siervo fiel y prudente y diligente, así será. El Señor le dará más honor, le pondrá en una posición honrosa, será dichoso, solo con que su Señor venga y le diga: buen siervo, has sido fiel. Entra en el gozo de su Señor, será dichoso y profundamente bienaventurado solo con el hecho de ver que ha hecho la voluntad de su Señor. Así que nosotros debemos esforzarnos por ser esos mayordomos fieles, preparados, listos, que en nuestras relaciones administramos correctamente lo que el Señor nos ha encargado. Segundo, ¿qué recibirá cada siervo en la venida del Señor? Segundo, el siervo de mal corazón recibirá ser contado con los infieles. Verso 45. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Voy a leerles una versión ligeramente diferente, pero que nos ayuda en algunas palabritas. Dice de la Biblia de las Américas: pero si aquel siervo dice en su corazón: mi señor tardará en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, a beber y a embriagarse, el señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera, y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente, y le asignará un lugar con los incrédulos. Noten que el pasaje tiene un pero. Y cada vez que nos encontramos con un pero, literalmente, sabemos que allí hay un pero, hay un alto, hay un contraste, hay un momento en que debemos detenernos y ahora también meditar en nuestro corazón. Dice: si aquel siervo dijere en su corazón. Es aquel siervo. O sea, también nos está hablando de un mayordomo. Todos somos mayordomos. A todos el Señor ha puesto algo a nuestro cargo. Así que se sigue hablando de se sigue hablando de aquel a quien el Señor encargó lo que es suyo, y como todo lo que existe además es de Cristo, ¿sí? Aún pudiéramos extenderlo a que los no creyentes son mayordomos de alguna manera con las cosas de Cristo, porque algo de la creación administran, algo. Ahora, recuerden, no vamos a entrar en el asunto de si estamos hablando específicamente a los unos o a los otros, pero acá vemos unas características de este siervo malo. Hay un pero, y el pero es que este
siervo dice en su corazón. O sea, el problema de esta persona que administra cosas de Cristo, el problema de esta persona está en su corazón. El problema son los pensamientos que vienen a él. Dice, mi Señor tarda. Su atención se centra en el hecho de que su Señor tarda o de que tal vez no sabe en qué momento vendrá. Él no se está centrando en que tiene una labor para hacer. No se está centrando en ver cómo sacar provecho de todo lo que el Señor dejó en sus manos para administrar, sino que está en su corazón confiándose a sí mismo. Noten nuestro pasaje, entonces decía que si dijere en su corazón, mi Señor tarda. La otra versión dice, mi Señor tardará. En su corazón, él afirma o se confía en sí mismo diciendo, mi Señor tardará. El problema está en el corazón de este administrador. Su corazón está confiado en que no le pedirán cuentas pronto. Su corazón, el corazón de esta persona, está confiado que si su Señor no viene, de alguna manera Él está a cargo. Y pues si está a cargo, pudiéramos decir que entonces puede hacer lo que quiere, porque está a cargo. Sea de lo que se le haya puesto a cargo, pero pues está a cargo. Ahora, cuando centramos nuestro corazón en pensar para nosotros mismos que el Señor tarda, es decir, Cristo aún no viene, eso en nuestro corazón abrirá una gran puerta para la negligencia, para el pecado, para que no administremos correctamente lo que el Señor nos dio para administrar. Recuerden también lo que dice Pedro. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero este siervo de mal corazón dio cabida en sus pensamientos a dar por cierta la tardanza del Señor. O sea, él mira la promesa de Cristo, vendrá, y él dice, todavía no. Su promesa la tiene por tardanza. Entonces, eso lo lleva también a no estar preparado. Él no va a estar arremangado. Si él dice, mi Señor tarda y centra su corazón y sus pensamientos en esto, entonces no velará. Entonces está asumiendo equivocadamente que el Señor demorará, pero él no lo sabe, porque vendrá como ladrón en la noche. En vez de pensar que su Señor tarda con el propósito de que más personas sean salvas, debiera pensar eso. Debiera pensar, voy a estar atento y diligente, administrando lo que el Señor me dio, porque si tarda, es porque está siendo paciente para que más accedan al arrepentimiento. Pero él no, él se confía y dice, mi Señor aún demora. Cristo aún no vendrá. O como subrayamos la vez anterior, aún no moriré. Aún el Señor no vendrá a pedirme cuentas. Y este es un problema que pudiera estar presente en nuestro corazón. Es la característica, una de las características de este siervo malo. Ahora, miren que todo empieza en su corazón. Ya saben lo que dice el proverbio. Sobre toda cosa guardada. Hemos de guardar nuestro corazón y de guardar nuestro corazón de la autoconfianza y de los pensamientos que de alguna manera nos llevan
a decir, todavía no nos van a pedir cuentas. O un poquitico, un pecadillo más y luego me arrepentiré. Hoy no administraré bien este don que Dios me dio. Ya mañana lo podré hacer mejor. ¿Sí? Ustedes saben, es un ciclo dañino. Hoy no administraré, haré la voluntad del Señor, pero mañana sí. Y mañana pues no lo haré, tal vez pasado mañana. Al final mi Señor tarda en venir, pero eso es justamente lo que muestra el mal corazón de este administrador. Su mal corazón lo vemos reflejado también en su relación con los demás. Algo hay en su corazón. Pareciera un pensamiento inofensivo, ¿cierto? Mi Señor tarda en venir. Pero las consecuencias que esto trae en su corazón se ven reflejadas en su relación con los demás, porque dice que comenzará, o si comenzare a golpear a los criados, a las criadas, a comer y a beber y a embriagarse, y entonces estando en esto, viene su Señor. Se le encargó administrar los bienes, los dones de su Señor para el bien suyo y de los otros siervos. Pero él dijo, no, mi Señor tarda. Hoy no lo administraré bien. Y si alguien se le acerca y le dice, pero ¿por qué no estás haciendo lo que debes hacer? Entonces él levanta su mano y comienza a golpear a los demás. Comienza a herirlos. Comienza a responderles mal, a hacerles daño, a dañar la relación con los otros siervos. Dejó de hacer el trabajo que le toca de administrador para el beneficio de ellos, porque recuerden, era darles a tiempo su ración, su alimento, lo que él debía administrar. Puede que esa ración no necesariamente sea un alimento para ellos, pero si él administra las cosas que los otros trabajadores trabajan para el Señor, debe darles los insumos para que ellos también hagan su obra. Pero deja de hacer su trabajo y egoístamente se centra en él. Y entonces empieza a comer, a beber. No que comer y beber sea malo, pero noten que dice, comienza a comer, a beber, a embriagarse, a ser glotón, ¿sí? A acaparar para él, a centrarse en él, a perder el control, porque sabemos que esto de embriagarse es perder el dominio propio. Dejó de dar lo que tenía que dar, su ración a su tiempo, y se la comió él mismo. Esta es la típica persona que actúa de una manera cuando el policía está al frente, como le decimos a nuestros hijos, y de otra cuando el policía no está al frente. Es un siervo malo que no sintió la supervisión del policía y se desordenó. ¿Qué pasó allí? Realmente sacó lo que había en su corazón. Este es el ejemplo de una persona que va a la iglesia y dice, sin importar los problemas que tenga él con los demás, dice, no importa, yo voy a la iglesia por Dios y no por los hermanos. Entonces va a la iglesia y en vez de animar a los hermanos, en vez de darles palabras de edificación, tiene mala relación con los hermanos, los hiere, es grosero, etcétera, y se consuela a sí mismo diciendo, mi Señor tarda. Pero pues yo voy a la iglesia por Dios, no por los hermanos. Pero no está administrando correctamente el amor que hemos de darnos unos a otros. Y entonces se permite ser grosero, hiriente, malvado con los demás en la iglesia. No sana las heridas de sus consiervos, sino que las causa o las agrava. Pablo nos dice, busquemos este pasaje en Filipenses 2, 12 y 13.
Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Este mal siervo, entonces, obedecía en la presencia de su Señor. Cuando estaba en su ausencia, debía obedecer aún más. Debía ocuparse de los asuntos que se le habían puesto. Y nosotros también hemos de meditar en esto. En la ausencia de nuestro Señor. En la ausencia muchas veces también de pastores que estén ahí supervisando lo que nosotros hacemos y nuestro corazón. Hemos de ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. No debemos ser como este mal siervo. Este mal siervo dejó que su corazón se desviara y dejó de ocuparse en lo que debía de ocuparse. Entonces, en este panorama, verso 46, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera. No era que él no supiera que iba a venir, es que se confió en su corazón y el Señor vendrá en día que no espera y a la hora que no sabe. ¿Y qué recibirá? No recibirá bienaventuranza, no recibirá honor, no recibirá las palabras gozosas de su Señor diciéndole: ven, buen siervo, fiel, entra en el gozo de su Señor, sino que será castigado duramente. Esta persona ha puesto su confianza en cualquier otra cosa, perdiendo la vista de la venida del Señor. No estuvo preparado, no quiso recordar la inminente y repentina venida de su Señor, entonces recibirá castigo. El Señor le dará lo que merece su mal corazón y según lo que dice el Señor Jesús acá es que le pondrá con los infieles. Según la otra versión, dijimos que le asignará un lugar con los incrédulos. Ahora, no pensemos que estamos hablando aquí de que la salvación se pierde. No estamos hablando de un siervo salvo y que, se descuidó y perdió la salvación. Estamos hablando más bien de personas que están en las iglesias, que pretenden ser siervos de Cristo, pero realmente no administran las cosas de Cristo ni el reino de Cristo y realmente no se comportan bien con los otros siervos de Cristo, sino que los maltratan, los hieren. Además, se dedican a sí mismos, se dedican a perder el control, a embriagarse. Estamos hablando más bien que la evidencia del corazón son las acciones de las personas. Estamos hablando no de que este era un buen siervo que perdió la salvación. Estamos hablando que, aunque estaba en la iglesia visible, con el tiempo sus acciones con sus consiervos y lo que no podemos ver los demás de su corazón salió a flote. ¿Por qué? Porque el buen siervo está preparado y el buen siervo tiene en mente que su Señor viene y viene pronto. No se relaja en su corazón diciendo: mi Señor tarda. El buen siervo no tiene la promesa de la venida del Señor por tardanza. Las acciones de este siervo, su trato hacia los demás, su falta de preparación para la venida del Señor son más que evidencia de que no teme a su Señor, de que es un infiel, de que debe ser castigado. ¿Cuántos pastores o líderes
que se autodenominan de esta manera no clasificarían en este grupo? Piensan que el rebaño es de ellos y que administran algo para ellos, que pueden hacer lo que quieren, que pueden hacerlo como quieren, no en la voluntad de su Señor, que pueden administrar los bienes de su Señor o las ovejas de su Señor para su propia ganancia y para tener más para embriagarse, pero lo único que recibirán estos falsos administradores es un lugar con los infieles. Debemos tener temor también y meditar en nuestro propio corazón y en nuestro caso. ¿Cómo está nuestra relación con los hermanos? La relación con los hermanos será el termómetro, la evidencia, el indicador de cómo esté nuestro corazón y de si estamos confiados en nosotros mismos diciendo, mi Señor aún tarda, me tomaré tiempo para comer, beber y embriagarme. Tercero, ¿qué recibirá cada siervo en la venida del Señor? Tercero, el siervo conocedor desobediente recibirá muchos azotes. Verso 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Se nos habla de un siervo que sabe lo que su Señor quiere de él, pero que fue negligente. Este no se preparó, este no quiso obedecer, no hizo la voluntad de su Señor, pero lo que se resalta en el pasaje es que sabía lo que tenía que hacer. No tiene excusa de no haber comprendido las instrucciones. Al contrario, su desobediencia no tiene que ver con su ignorancia, sino que tiene que ver con su rebeldía y con su obstinación. Aquí vemos que seremos azotados o no, dependiendo de qué tanto conozcamos y obedezcamos o de qué tanto conozcamos y desobedezcamos. Así que a todos nosotros se nos exige obediencia. A cada creyente desde el momento en que recibe a Cristo, que acepta a Cristo, que se arrepiente, a cada creyente se espera de cada uno de nosotros obediencia. Dice la Escritura, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Se exige de cada uno de nosotros que oigamos la palabra, crezcamos en conocimiento, pero que hagamos la palabra. Ahora también, en la medida en que conocemos más y mejor al Señor y que conocemos más y mejor su voluntad, entonces incrementa nuestra responsabilidad. El Señor espera mayor obediencia, mayor sumisión, mayor temor, porque le conocemos más. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? El siervo de un talento dijo, yo sabía que tú eras así y asá, pero si sabía cómo era su Señor, y si conoce la voluntad del Señor, ¿por qué no hizo lo que le tocaba? Esto es lo que estamos hablando acá. Haber desobedecido en cosas de las que no teníamos conocimiento al principio de nuestra vida cristiana, no nos traerá tantos azotes como que desobedezcamos luego de años de conocer la voluntad del Señor. Verso 48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. La ignorancia, aunque no es una excusa, sí traerá menos castigo.
¿Esto que nos está mostrando? A mayor conocimiento de la Biblia, a mayor exposición a la verdad, a mayor privilegio recibido, también habrá un mayor castigo en caso de desobedecer, ya que esta desobediencia no es causada por ignorancia, no es porque es un recién llegado al Evangelio, es porque la persona o el hermano decidió desobedecer, fue obstinado y pecó. Y esta, mis hermanos, es una advertencia que nos toca a todos nosotros, ya que cada día estamos recibiendo más enseñanza y más predicación. Cada domingo el Señor nos permite conocer mejor su voluntad sin mencionar lo que durante la semana nos enseña. Cada semana que pasa, nuestro conocimiento de la voluntad del Señor aumenta, crece. Cada vez comprendemos más lo que dice la Escritura y por tanto nuestras excusas se reducen aún más. Por esto el Señor también afirma a través de Pedro, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Tema mucho que si usted está aprendiendo más, no esté obedeciendo más. Tema mucho siquiera el considerar el apartarse del camino en donde el Señor lo ha puesto. Ya ha recibido bastante conocimiento. Así que si usted se aparta, si desobedece, si se aleja del Señor, traerá más azotes a su vida. Termina el pasaje. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que se le haya confiado, al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Como ya hemos indicado, esta advertencia es principalmente seria y fuerte para pastores, maestros, líderes, ancianos, para miembros de iglesia que llevan muchos años en la iglesia. El mayor de los peligros no es la ignorancia. El mayor de los peligros es saber la verdad, conocerla, dominarla, recitarla, pero que en determinado punto no me importe. Que en determinado punto el saberla no me mueva a hacerla. Santiago 3:1 dice lo siguiente: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Para terminar, debemos también poner en nuestra mente que esto no solo aplica para creyentes que cada vez más conocen la voluntad de Cristo. Esto aplica también para aquellos que habiendo oído el mensaje de salvación, el mensaje del arrepentimiento, de seguir a Cristo, de creer en Él, entonces lo rechazan, lo dejan. Cristo mismo pronunció ayes y lamentos contra aquellas ciudades que ampliamente habían visto sus obras y que habían recibido su predicación, pero que lo rechazaron. Al contrario de aquellas que no habían tenido estos privilegios. Dice el Señor: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. ¿Qué pasaba con ellas? Recibieron la luz del Evangelio, el conocimiento de su estado espiritual, pero estaban rechazando al Señor. Y tú, Capernaum,
que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo, dice el Señor, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Así que si usted ha escuchado el mensaje de salvación, si usted es consciente de que el Señor viene y viene, pero rechaza la palabra del Evangelio, del arrepentimiento, tema, porque usted ya tiene un conocimiento. Ya no habrá la excusa de que no conocía acerca de la salvación. Así que tema y arrepiéntase, y es un llamado nuevamente a que venga a los pies del Señor. Así que para concluir, hermanos y amigos, a mayor privilegio, mayor responsabilidad. Nos resta preguntarnos y meditar, ¿qué clase de siervos somos nosotros? Usted, en este momento, ¿qué clase de siervo es? El Señor ha puesto en sus manos dones, habilidades, tiempo. El Señor ha puesto en sus manos de lo suyo para que lo administre en la iglesia. ¿Qué clase de siervo es? El que se confiará en su corazón diciendo, mi Señor tarda en venir, y entonces hiere, lastima, maltrata a sus consiervos. ¿O no es diligente dando lo que se le dio a usted para administrarlo correctamente? ¿Qué clase de siervo es usted? Aquel que se permite en su corazón decir, hoy no administraré esto, me quiero tomar la tarde libre, mañana lo haré, y así sucesivamente. Bueno, recuerde que en esta enseñanza el Señor nos muestra qué recibirá cada tipo de siervo. ¿Qué recibirá usted cuando venga el Señor? Como dijimos anteriormente, puede que el Señor no venga literalmente antes de que nosotros muramos, pero tampoco sabremos cuándo hemos de morir. Y allí el Señor también nos pedirá cuentas. ¿Qué tipo de siervo es usted? ¿Qué tipo de recompensa, buena o mala, recibirá? ¿Cómo está su corazón? Usted ya conoce la voluntad del Señor. Ahora es necesario que la haga, que espere al Señor mientras obedece y mientras lo hace fielmente. Oremos. Padre, estamos agradecidos, Señor, porque nos concedes tu palabra. Estamos agradecidos también porque nos muestras, Señor, los diferentes peligros para nuestro corazón. Reconocemos, Padre, que somos administradores de tu multiforme gracia, pero también reconocemos, Señor, que no la hemos administrado en muchas ocasiones de forma correcta, Señor. Rogamos perdón, rogamos que pongas tu palabra en nuestro corazón, rogamos que nos ayudes a ser buenos administradores, siervos fieles, prudentes, preparados, Señor. Ayúdanos, Padre, para que no nos confiemos, para que estemos atentos, alerta, para que velemos, Señor. Danos de tu fuerza para ocuparnos, Señor, en la salvación. Sabemos que pones en nosotros el querer y el hacer, pero ayúdanos a estar perseverando, ocupados en lo que debemos estar ocupados, Señor, que es agradarte y obedecerte. Bendice a mis hermanos, bendice a los no creyentes, Señor. Obra con tu palabra en sus corazones. Rogamos esto por Cristo Jesús. Amén. Amén.